Fíjese, Sebastián, que escuchando al ministro Jaramillo, sin duda alguna que se me viene a la cabeza lo vivido en Panamá, y pongo en contexto porque era casi que el mismo discurso, los oligopolios, las empresas farmacéuticas, los distribuidores. Lo que llama la atención es que la realidad de Panamá, a diferencia de la de Colombia, es que ustedes tienen un mercado de genéricos muy grande, mucho más grande que el que puede existir en Panamá, y uno no entendería por qué estamos hablando de regular precios cuando hay genéricos y hay un mercado de genéricos muy importante dentro del país. Pero para entender un poco este anuncio tenemos a Tatiana Andía. Ella es economista, historiadora y profesora de la Universidad de los Andes. Lideró en el ministerio de Alejandro Gaviria la regulación de precios de más de 900 medicamentos. Señora Tatiana, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora. Sebastián, un placer estar con ustedes, un poco afónica. Espero no necesitar medicamentos. No se preocupe que se escuche muy bien. La realidad que vive Colombia, que vive Panamá, que vive en varios países de América Latina, es la de la regularización de medicamentos por parte del gobierno. Esto dado por la queja del usuario. ¿Se deben regular los medicamentos, el precio de los mismos? ¿Esa es la solución? ¿O al contrario, lo que tenemos que hacer es incentivar al mercado de los genéricos? Bueno, yo creo que en realidad a su pregunta, Gonzalo, hay que combinar ambas formas de lucha, y creo que hay que combinar ambas formas de lucha porque no todos los mercados de medicamentos tienen el mismo nivel de competencia. Usted sabe que en los medicamentos, para premiar la innovación a nivel global, hemos decidido que la mejor forma de hacerlo es a través de protección de patentes. Entonces, durante un buen tiempo, los medicamentos, especialmente los más nuevos, y últimamente los más nuevos coinciden además con ser los de enfermedades más complejas como el cáncer, la artritis reumatoidea y otras enfermedades de alto costo, son medicamentos monopólicos, o sea, solo los produce un productor y los produce a muy alto precio, justamente porque el monopolio es para pagar la innovación y entonces los precios son muy altos. Para esos medicamentos, promoción de la producción genérica no es una solución porque solo hay un oferente a nivel global. En ese caso, la regulación de precios puede ser una alternativa seria para el control del gasto en los diferentes países de América Latina. Para los que tienen más competidores puede tener mucho más sentido, como usted dice, promover la disponibilidad de medicamentos genéricos en lugar de regular los precios. El caso de Colombia es muy particular porque, a diferencia de Panamá o de otros países de América Latina, pues Colombia tiene una cobertura del sistema de salud que incorpora la provisión de los medicamentos a través del sistema público, y el gasto de bolsillo de ir a comprar en farmacias sus medicamentos es muchísimo más bajo que el del resto de la región. Entonces, la regulación de precios también tiene que ponderar eso, y es que hay unas cosas que se compran de bolsillo, pero la mayoría es para reducir la presión del gasto en medicamentos sobre el sistema de salud y que los recursos del sistema de salud sean utilizados de la forma más eficiente. Doctora Andía, yo ayer, oyendo al ministro de Salud, de verdad que me confundí mucho, estoy perdido, porque yo entiendo que a partir de la gestión que ustedes hicieron en el ministerio de Alejandro Gaviria, se hizo una política de regulación de muchos precios de medicamentos, e incluso entiendo que hay un comité interministerial, por decirlo así, donde se reúnen muchas cabezas, y que además entiendo que en este gobierno casi que no se han reunido y actualizan los precios. ¿En qué difiere eso con lo que quiere hacer ahora el ministro actual de Salud? Yo de verdad estoy muy perdido, si me ayuda a aclararlo. Sí, no, en realidad, Sebastián, usted no es el único perdido, todos estamos un poco perdidos, porque yo creo que en realidad el ministro se estaba refiriendo a otras políticas que no están directamente además asociadas al tema de la reunión de ayer o de la audiencia entre la Comisión Primera de la Cámara, y es que no tiene que ver con el desabastecimiento. Es un poquito loco plantear que la regulación de precios va a resolver algún problema de desabastecimiento, probablemente todo lo contrario. Entonces yo creo que él se está refiriendo a otra cosa. Las medidas para el desabastecimiento son unas, pueden tener que ver con promoción de la competencia, con encontrar nuevos proveedores, de materias primas, todo eso. Pero la regulación de precios creo que se estaba refiriendo a otras medidas que pretende tomar el gobierno, de, por ejemplo, pensar en licencias obligatorias para medicamentos monopólicos para el VIH. Por eso creo que él pone el ejemplo del VIH, que sí se
están consiguiendo con competencia genérica precios mucho más económicos, y ellos están haciendo la iniciativa de una declaratoria de interés público para un medicamento puntual, el dolutegravir, que sirve para el VIH. Es una confusión de cosas, ¿cierto? Y como usted dice, la regulación de precios en Colombia ya existe, ya prioriza en las cosas que tienen poca competencia, que tienen muy altos precios, y tiene una metodología de referenciación de precios internacionales que define cuál es el precio que podría ser más apropiado para el país, y esa se está revisando para mejorarla, pero siempre dentro de la misma lógica. Entonces yo creo que estamos realmente confundiendo cosas. Claro, pero es que eso es tal vez lo que no entiende la gente, doctora Tatiana. ¿De qué depende de que un medicamento sea más costoso que otro? ¿Quién define el precio de cada producto que sale al mercado? Pues en realidad, eso lo define cada laboratorio decide a qué precio vende su medicamento. Lo que pasa es que el mercado de medicamentos, a diferencia del mercado del pan o de la gaseosa o de cualquier cosa, pues es un mercado muy, muy imperfecto, en el sentido de que usted como consumidor realmente no puede decidir qué consumir y no puede hacer sustitución fácil. Si su médico le dice, usted tiene que buscar este medicamento con este nombre genérico, pero en esta marca, usted le queda difícil decir, no, voy a contradecir a mi médico y ahí esta versión más barata, venga, la cambio, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo, por ejemplo, mucho escándalo con los precios y la sustitución de los anticonceptivos? Las mujeres decían, no, mi médico me dio y este no está disponible, yo no lo voy a cambiar por otro, así tenga el mismo nombre genérico, ¿cierto? Así el nombre del principio activo sea el mismo. Entonces yo creo que ahí hay muchos problemas para la competencia. Entonces se presta mucho para, más allá de los más nuevos de los que yo estaba hablando, que son monopólicos per se, porque son innovadores, están protegidos por patente, no se puede haber competencia. Incluso en los medicamentos más competidos, la competencia es una competencia mucho más imperfecta que la competencia en otros mercados, y por eso a veces vale la pena intervenir, porque sí pasa que mercados, que digamos que productos de marca que tienen mayor posicionamiento de marca porque fueron los originales o monopólicos durante mucho tiempo, concentran buena parte del mercado, cobran precios muchísimo más altos que los de los genéricos, y no compiten un poco en francalita, ¿no? Entonces creo que ahí hay muchas oportunidades no solo para la regulación de precios, sino para la promoción y confianza en los genéricos. Hay muchas políticas, una caja de herramientas, como digo yo, de política pública que se puede hacer para mejorar el acceso a medicamentos. Profesora Andia, pero a ver, el ministro habla de intervención de precios de medicamentos, y también dice que las farmacéuticas nunca por encima de la gente, que eso pues digamos que es lo que uno quisiera, y nosotros la experiencia ha mostrado que algunos medicamentos se convierten en muy difíciles de conseguir porque a las casas farmacéuticas no les interesa distribuir donde hay un control excesivo de precios. Eso cómo se puede, pues no sé si controlar o denunciar, o qué se puede hacer al respecto. Pues yo creo que ahí hay como un debate, ¿cierto? Y el debate es si la regulación de precios causa desabastecimiento o no. Hay mucha gente que piensa que eso pasa, ¿cierto? Que si usted regula el precio, el mercado se vuelve poco atractivo para un productor y entonces el mercado se desabastece. En medicamentos yo creo que eso no funciona así. No funciona así que la mayoría de los países europeos tienen formas de regulación de precios de medicamentos. Brasil, en América Latina también tienen regulación de precios de medicamentos. Hay muchos países que regulan los precios de los medicamentos por estas distorsiones de las que estamos hablando. Entonces, pegar el desabastecimiento a la regulación creo que es un error. Ahora bien, eso se puede revisar. En lo que yo creo que es un abordaje serio al desabastecimiento de los medicamentos, es mirar las múltiples causas por las que diferentes productos están desabastecidos. Hay múltiples causas en los que hoy en día estamos viendo desabastecidos. Unos son por problemas de producción, ¿cierto? De abastecimiento de la cadena global. Hay problemas en las materias primas y por eso no están siendo producidos. Hay otros que están siendo desabastecidos por problemas de flujo en la cadena de distribución en Colombia, que es una cadena de distribución compleja, porque muchos actores están involucrados, entonces puede haber trabas en la cadena. Hay otros que y no me cierro a la banda de que pueda tener que ver con algo de la regulación de precios, a pesar de esto que le estoy diciendo, y es que pues los que están regulados acá están regulados en muchas partes del mundo, pero si fuera así, entonces uno relaja la regulación en esos casos, pero lo que sí creo es que, sí, generalizar que es la regulación la que está causando desabastecimiento, pues es un error.
Pero mire, a ver, si podemos entender esta parte, el ministro debería pensar que el medicamento más costoso es el que no se consigue. Y de eso se trataba el debate de control político al que lo citaron ayer en el Congreso de la República. Y él hábilmente trasladó este debate del desabastecimiento, que no se consiguen los medicamentos, al precio, y es cuando habla de intervenir y regular el mercado. Entonces, él confundió las dos cosas, pero ayúdenos a entender si realmente el problema en Colombia es que los medicamentos no se consiguen, y ya después miraremos los precios. Pero lo primero, lo fundamental, y esa fue la razón del debate de control político ayer, es el desabastecimiento, que los productos, que los medicamentos no se consiguen. ¿No es así? De acuerdo, totalmente de acuerdo con usted, son dos temas aparte y él los mezcló, y yo creo que no son mezclables porque además para resolver el desabastecimiento, pues la regulación de precios tiene muy poco que hacer, ¿cierto? Usted no, como usted dice, el precio es otro tema, por ahora encontremos por qué no están siendo disponibles. Entonces, en el plan de choque que ellos están creando, por eso digo que debe haber una confusión en la locución del ministro, pero no hay una confusión en el plan de choque que han planteado el Ministerio y el INVIMA. Ellos sí tienen claro que hay unos medicamentos que, como les digo, son problemas globales, o sea, que tienen problemas de la cadena de abastecimiento global. Ahí lo que ellos proponen es, por ejemplo, dar respuesta a encontrar otros proveedores de insumos en otros países de América Latina, otros competidores en otros países del mundo, para suplir ese problema como que ya es más global, de que no están entrando al mercado nacional. Hay otros problemas que son de flujo, o sea, es decir, el medicamento sí está disponible, el laboratorio farmacéutico dice que lo vendió, pero cuando usted va a la farmacia o cuando el hospital trata de comprarlo, no está disponible. Eso pueden ser problemas de la cadena logística de distribución de los medicamentos, y puede haber que hay gente que los está vendiendo en un canal y no el otro. ¿Sí me entienden? Hay muchos actores involucrados acá, y los operadores logísticos, las EPS, los hospitales, ¿no? Las farmacias. Entonces, ¿dónde está trabado, pues, ¿no? el abastecimiento? Eso es algo que el ministerio tiene que indagar y resolver el problema, porque trasladárselo a los privados y decir son los privados los que tienen el problema, no es una forma, digamos, de asumir el problema de política pública. Entonces es otra causa posible. Y luego hay una causa que ellos dicen, que es que hay unos medicamentos que son muy producidos por poca gente, y eso es verdad. Hay unos medicamentos en Colombia que, a pesar de tener mucha competencia en el mundo, en Colombia hay pocos competidores disponibles. Bueno, listo, entonces traigan nuevos competidores, impórtelos de otros países, sí, adelante, ¿no? Y finalmente tienen una medida como de mediano y largo plazo, que es promovamos la capacidad de producción local, para que cuando algo de esto ocurra, uno sí pueda llamar, bien sea a un laboratorio de producción nacional privado o a uno público, a que en una situación de desabastecimiento pues produzca la cosa rápido y salgamos del embrollo. Profesora Andia, ¿hay algo sobre ese mico del que se ha estado hablando toda la mañana, el mico en la reforma a la salud, que eliminaría auditorías? Que por supuesto pues todo el mundo está con ese debate. Ahorita oíamos, y vuelvo a repetir lo que decía el ministro de Salud cuando dice hay que poner las casas farmacéuticas por encima de la gente, hay que poner la gente por encima de las casas farmacéuticas, primero la gente, pero cuando uno se pone a pensar en esto que es ese mico, pues una de las grandes favorecidas serían las casas farmacéuticas, pienso yo, porque si se empiezan a quitar esas auditorías, ya habría, digamos, una forma de formular y que podría beneficiar a casas farmacéuticas o a ciertos productos sin tener ningún tipo de control. Entonces, por un lado, el ministro está diciendo la gente por encima de las casas farmacéuticas, y por otro lado, la reforma a la salud en este mico está diciendo, pues si las beneficia, pues que las beneficie. Sí, yo creo que eso es una forma de verla, y puede pasar, ¿cierto? Lo que tú estás diciendo puede pasar, y es que ante la libre prescripción de cualquier cosa, en cualquier contexto, pues, y sin ninguna auditoría, pues podría pasar, ¿cierto? Que diferentes proveedores se beneficiaran. También podríamos pensar en que ciertos hospitales pueden inducir a la demanda, así se llama, o sea, prescribir más cosas, no solo de medicamentos, sino de exámenes, 1000 cosas que de pronto no son tan pertinentes, y hacerle más cosas al paciente, y por esa vía beneficiarse. Todas esas cosas pueden pasar. Yo vi una contraargumento que quisiera traer aquí a colación, porque a veces pues uno como muy, digamos, acostumbrado a pensar estos términos poblacionales. La verdad es que las autorizaciones sí le causan sufrimiento a la gente. O sea, cuando uno está enfermo
y tiene que tramitar muchas autorizaciones para poder acceder a un servicio, ¿cierto? Y la EPS pone barreras porque considera que eso no es pertinente y el paciente sufre mucho. Lo que creo que hay que transmitir es que este otro extremo, que es que el paciente no tenga que sufrir nada con autorizaciones porque le van a girar directamente a los hospitales y luego revisamos las cuentas, que es un poquito lo que se está proponiendo en ese artículo, también va a hacer sufrir al paciente, ¿cierto? ¿Y por qué va a hacer sufrir al paciente también? ¿Cierto? Como lo de las autorizaciones hay que resolverlo, pero creo que hay otras formas en las que podemos pensar en resolverlo, que no sea la total vía libre, gire todo lo que se prescriba en cualquier parte, no importa qué, ¿cierto? Porque que le hagan a uno cosas que no necesitan, que le prescriban medicamentos, por ejemplo, de tercera línea sin haberle probado los de primera línea, cosas así, eso es daño también para el paciente. O sea, el paciente al final siempre es el que está chupando, digamos, los costos, no tanto de la revisión y ultra verificación y autorizaciones, como de la absoluta libertad de prescribir cualquier cosa. Eso es lo que creo que hay que hacerle entender a la gente. Tenemos que encontrar una forma en la que reduzcamos los trámites, pero que no se vuelva también esta como chip libre. Profesora, hay un tema que es la cadena. Está la empresa farmacéutica, están los distribuidores, están las farmacias. Y puede ser que un distribuidor tenga una farmacia y que una farmacéutica no tenga un distribuidor y así sucesivamente. Pero la cadena en sí es farmacéuticas, distribuidores y farmacias. Y acá, perdón, lo interrumpo porque acá es laboratorio, o sea, farmacéutica, distribuidor para el sector público, que es el mayoritario en Colombia, es farmacéutica, distribuidor, EPS, o sea, aseguradora, IPS, o sea, hospital, ¿cierto? Y farmacia. Entonces, claro, es más larga, digámosle así. La cadena es mucho más larga, pero ahora me detengo yo al argumento que dan algunos que defienden el libre mercado y el comercio. ¿Qué se le dice a la farmacéutica como Estado cuando se le exige bajar el precio de un medicamento? La farmacéutica simplemente puede decir, pues yo no vendo el medicamento en su país y yo me voy, no pasa absolutamente nada. ¿Cómo podemos lidiar con esa negociación para con empresas tan fuertes como las farmacéuticas? Sí, pues mire que nosotros cuando hicimos esa regulación de precios recibimos muchas de esas amenazas y la verdad es que no son tan creíbles, ¿cierto? La principal razón por la que no son tan creíbles es porque de verdad es reputacionalmente muy costoso para una farmacéutica decir, yo no voy a vender un medicamento que es vital para la gente porque el precio no me da. Y sobre todo si usted tiene una metodología que está bien hecha. O sea, nuestra metodología en Colombia es una metodología de referenciación de precios internacionales en donde el precio al que establecemos el control muchas veces corresponde al precio de Francia, al precio de Alemania, ¿no? Al precio de Canadá. Entonces, ¿tú cómo me vas a argumentar que le puedes vender a Francia, ¿no? Porque no pongamos Canadá, que pronto tiene más gente, ¿cierto? Que te digo que el volumen del mercado es más grande. Pero no, pues países con muchísimo más poder adquisitivo, con más o menos la misma población, y me vas a decir que allá sí lo puedes vender a ese precio y aquí no. ¿No? Entonces, esa argumentación, si uno hace la regulación bien hecha, se comienza a disipar mucho más y se vuelve como un argumento difícil de sostener por parte de las farmacéuticas, especialmente si se trata por el interés en la salud pública de las personas a nivel global, y ellos en teoría se deben a los pacientes, ¿cierto? Y si se deben a los pacientes, pues les queda difícil decir no me sirve tu precio, ¿no? Si está bien hecho. Si está muy bajito, pues obvio sí, y si está muy bajito, pues es un error técnico. Doctora, volviendo al tema de la reforma a la salud, si se aprueba como está hasta ahora pasando en el Congreso, sin las EPS como intermediarias y la ARES pagando directamente a los hospitales, ¿qué pasaría con la entrega de medicamentos? Es la pregunta que se hacen obviamente hoy muchos usuarios del sistema de salud. ¿Qué va a pasar? ¿Quién me entrega a mí los medicamentos? ¿Quién me responde por mis medicamentos? Pues esa es una de las grandes preguntas, ¿cierto? Que tiene, o sea, como que en la armadura nueva que se está construyendo en la reforma, ¿no? Como con centros de atención primaria, las gestoras haciendo como unas tareas que todavía no están del todo claras, pero que en teoría tendrían cosas de auditoría ex post, ¿no? Y luego el Estado girando directamente a los hospitales y a los prestadores, pues sobre todo los temas farmacéuticos.
de quién haría las compras de medicamentos, aglutinaría de la demanda, haría también la distribución y la entrega, es muy poco claro, especialmente porque los centros primarios de atención pareciera que le entregarían a usted las cosas de baja complejidad, su acetaminofén, su medicamento para la hipertensión crónica, pero las cosas de alto costo, ¿quién se las entregaría? ¿Cómo llegan a su casa? O sea, esa articulación entre los niveles de complejidad todavía está muy, muy opaca. ¿Cierto? Pero en general el tema farmacéutico, de regulación, de como evaluación de tecnologías, toda esa cosa es inexistente y los pocos artículos que existían los borraron en estos debates en donde ya están aprobando. Pues este debate que ya otros países de América Latina e incluso del mundo han vivido sobre la regulación de precios de los medicamentos llega a Colombia. Tatiana Andia, ella es economista, historiadora y profesora de la Universidad de los Andes, y lideró al ministerio de Alejandro Gaviria en el momento en el que se regularon los precios de más de 900 medicamentos. Profesora, gracias por habernos acompañado en Blue Radio. Un abrazo y gracias por la invitación. Que estén bien.